Noticias de última hora, preste mucha atención. Las bancadas analizan nombres para la presidencia de la Asamblea. Solamente 2 de las 5 bancadas que tendrá la nueva Asamblea han nombrado a sus jefes de bloque. Y aunque los diálogos entre bancadas aún están en una etapa inicial, ya se evalúan los nombres que podrían llegar como autoridades legislativas. Aunque la fecha de la posesión de la nueva Asamblea todavía está por definirse, los diálogos dentro de las 5 bancadas avanzan para definir quiénes podrían postular a los cargos de autoridades legislativas. De momento, las conversaciones entre los bloques no llegan todavía a ningún puerto. Una semana después de la segunda vuelta, en la que Daniel Noboa resultó electo como nuevo presidente, las bancadas aún están a la espera de que los miembros de ADN tomen definiciones. De hecho, ADN recién nombró este viernes, 20 de octubre, a Valentina Centeno como su jefa de bancada. Es recién el segundo nombre que se confirma, después del de Patricio Carrillo, quien encabezará la bancada de Construye. Sin embargo, en el interior de los bloques legislativos ya hay reuniones para lograr definiciones puertas adentro. En estas, se busca identificar a los asambleístas que podrían aspirar a cargos como autoridades, a las presidencias de las comisiones o a qué comisiones integrar. La definición de esto deberá ser el primer punto de acuerdo entre las bancadas, después de su posesión. De acuerdo con la ley de la función legislativa, el primer paso que debe dar la Asamblea es el nombramiento de su presidente, 2 vicepresidentes, los 5 vocales del Consejo de la Administración Legislativa, y la integración de las comisiones. El cargo de presidente de la Asamblea es el de más poder dentro del legislativo, razón por la cual las bancadas aspiran a poder obtenerlo. Quien ocupe este puesto tiene el control de la agenda del Pleno, por ejemplo, por lo que puede disponer el tratamiento prioritario de algunos proyectos por sobre otros. Virgilio Saquicela, que no logró ser reelecto, fue quien ocupaba ese cargo antes de la muerte cruzada. De entre quienes ocupaban los cargos de autoridades de la Asamblea, solo lograron la reelección Marcela Holguín y Viviana Veloz, ambas de Revolución Ciudadana. Aparte de ellas, que son figuras posicionadas dentro de la bancada correísta, hay también nombres más sonados en cada una de las bancadas que podrían ser postulados a estas posiciones. Aunque ninguna bancada ha confirmado los cuadros que aspira a poner en la presidencia de la Asamblea, estas son las figuras más conocidas que podrían llegar a ese cargo. Marcela Holguín consiguió la reelección en estas elecciones extraordinarias. Pocos días antes de la muerte cruzada, ella fue ratificada en el cargo de primera vicepresidenta de la Asamblea, cargo que venía desempeñando desde 2022 con la destitución de Guadalupe Llori. Antes de ocupar ese cargo, Holguín no estaba entre las autoridades de la Asamblea, sino que se desempeñaba como jefa de la bancada correísta UNES. Holguín es asambleísta por Pichincha. La también reelecta Viviana Veloz es una de las caras más visibles del correísmo en los últimos días de la Asamblea. Ella fue la principal proponente del juicio político en contra del presidente Guillermo Lasso, que derivó en la muerte cruzada. Justamente por la notoriedad que ganó en la reestructuración de la Asamblea por medio periodo, días antes de la muerte cruzada, fue electa primera vocal del Consejo de la Administración Legislativa. Veloz es asambleísta por Santo Domingo. Pierina Correa, hermana del expresidente Rafael Correa, encabezó la lista nacional de asambleístas por Revolución Ciudadana. Al ser la lista más votada, ella presidirá la sesión inaugural de la Asamblea hasta que se definan las autoridades. Correa es una de las figuras de más confianza de su hermano, y en los últimos días impulsó una serie de críticas que terminaron en la renuncia de Marcela Aguiñaga a la presidencia de Revolución Ciudadana. El exministro Patricio Carrillo encabezó la lista de asambleístas nacionales de Construye. Al ser la segunda lista más votada, será el primer vicepresidente de la sesión inaugural de la Asamblea, junto con Pierina Correa. Carrillo fue ministro del Interior en el gobierno de Lasso, y es la figura más conocida de entre los 28 asambleístas que tendrá la bancada de Construye. Esta será la primera vez de Carrillo en la Asamblea. El asambleísta Henry Cranford es otro de los que logró la reelección en estos comicios. Él no ocupó ningún puesto como autoridad en la anterior Asamblea, pero era el nombre que sonaba en 2021 como la opción del PSC para la presidencia del Legislativo. Cranford encabezó la lista de asambleístas nacionales del PSC. Y aunque no llegó a estar entre los 3 más votados, sí podrá ser nuevamente la opción de este partido. En otras noticias, Jorge Glass anuncia acciones legales por audios que mancillan su honra. El exvicepresidente interpuso una denuncia por extorsión en contra de una antigua asesora, que a su vez trabajó en la prefectura de Pichincha. El exvicepresidente de la República, Jorge Glass, se involucra en un nuevo proceso legal. En esta ocasión,
el antiguo funcionario del correísmo es autor de la denuncia. Y anuncia más acciones por audios que mancillan su honra. Glass denunció a una asesora personal suya, quien lo acompañó por 17 años. La acusada es Soledad Beatriz Padilla, quien también constaba en el rol de la prefectura de Pichincha con el cargo de director técnico de apoyo, desde el 5 de noviembre de 2019 hasta el 31 de agosto de 2022. La prefectura confirmó que Padilla estaba en su nómina, pero aclaró que siempre se realizó la auditoría de trabajo. La denuncia de Glass fue recibida en la sede de la Fiscalía 4 de Guayaquil, el 18 de octubre. Glass desea que ella sea investigada y enjuiciada por intentarlo extorsionar. Este 21 de octubre, Glass emitió un comunicado en la red X, antes Twitter, para afirmar que, debido a esa denuncia, sufre como retaliación una campaña de difamación. Se refiere a audios que circularon por cadenas de WhatsApp y en redes sociales el 20 de octubre. Glass anunció acciones legales, aunque no identificó a los autores de dichos audios que, para el exmandatario, mancillan su honra y reputación. Esta controversia aparece cuando su figura es cuestionada dentro del movimiento Revolución Ciudadana, que acaba de perder las elecciones presidenciales. Jorge Glass es cercano al expresidente Rafael Correa. Tras ocupar cargos de ministro coordinador de sectores estratégicos y ministro de telecomunicaciones, fue vicepresidente 2 veces. Ejerció la segunda magistratura con Rafael Correa, entre 2013 y 2014, y luego con Lenín Moreno, desde 2017 hasta enero de 2018, cuando fue destituido y luego enjuiciado por diversos casos de corrupción. Pese a los procesos judiciales que Glass debió enfrentar, fue proclamado candidato a la presidencia en las elecciones extraordinarias de 2023. Sin embargo, Glass declinó la postulación y Luisa González fue la candidata. Tras la derrota de González en la segunda vuelta, salieron a la luz las divergencias internas de la Revolución Ciudadana, entre las que destaca la presencia de Glass en el movimiento, el cual oficialmente siempre sostuvo que el exvicepresidente es un perseguido por la justicia. En más noticias. Jueza penitenciaria declara, no al lugar, solicitud de prelibertad de Jorge Glass, mientras aún se mantiene pendiente formulación de cargos por peculado. Jorge Glass mantiene en firme una pena de 6 años de prisión por asociación ilícita y otra de 8 años de cárcel por un cohecho atado al caso Sobornos. La jueza de garantías penitenciarias de Pichincha Soledad Manosalvas declaró no al lugar por improcedente el pedido hecho por el exvicepresidente Jorge Glass para que se analice una solicitud de prelibertad a su favor. El planteamiento fue hecho el 1 de septiembre pasado y descartado 4 días después. No al lugar lo requerido por ser improcedente al estado procesal de la presente causa. Una vez que el centro carcelario consigne a este despacho la documentación correspondiente conforme a las disposiciones establecidas, se atenderá lo que en derecho corresponda, por cuanto el peticionario y su defensa técnica ajuste sus actuaciones procesales de conformidad a las disposiciones emitidas en la presente causa y la normativa legal vigente, a fin de velar por la seguridad jurídica y el debido proceso, señala la providencia emitida por Manosalvas. Desde el 28 de noviembre pasado Jorge Glass está fuera de la conocida como Cárcel 4, ubicada en el norte de Quito. De ese centro de privación de la libertad, CPL, salió bajo libertad provisional, debido a medidas cautelares autónomas acogidas por el juez constitucional de Santo Domingo de los Cháchilas, Emerson Curipayo. En más noticias. Bloques legislativos ponen el acelerador a los cabildeos tras anuncio de entrega de las credenciales a asambleístas electos. La mayoría de las bancadas esperan una reunión con el presidente de la República electo, Daniel Noboa Asín, para delinear agenda legislativa. El inicio de la entrega de las credenciales a los 137 asambleístas que conformarán la Asamblea Nacional Temporal, a partir del martes, 24 de octubre, pone en aprietos a las bancadas legislativas que tuvieron que revisar sus cronogramas establecidos para el arranque de las negociaciones políticas. La mayoría de las bancadas señalaron que el mes de noviembre empezarían los cabildeos, pero estos tendrán que acelerarse en menos de 2 semanas con el propósito de coincidir en la designación de autoridades legislativas y definición de una agenda para los próximos 18 meses que duraría su mandato. En más noticias. Marcela Aguiñaga pide que dejen gobernar a Daniel Noboa. La prefecta del Guayas, Marcela Aguiñaga, se refirió al pliego de demandas que hizo la CONAIE al presidente electo Daniel Noboa. La prefecta del Guayas y expresidenta nacional de la Revolución Ciudadana, RC, Marcela Aguiñaga, volvió a mostrar su simpatía por el presidente electo, Daniel Noboa, a través de un mensaje en la red social X, este 20 de octubre. En la publicación, reacciona a las 15 exigencias que el movimiento indígena CONAIE planteó al futuro gobierno de Noboa.
La agrupación, la noche del jueves, también advirtió al mandatario electo que estarán atentos a cualquier paquetazo neoliberal. Ante estas declaraciones, la prefecta Aguiñaga dijo, esto no ayuda en nada. Dejen gobernar al nuevo presidente Daniel Noboa, el Ecuador se desangra. Pero la CONAIE no piensa retroceder y según el comunicado, exigen al gobierno de Noboa que cumpla con sus demandas. Mientras que Aguiñaga vive su propio capítulo de diferencias con la RC, puesto que 3 días después de la derrota electoral de Luisa González en las elecciones presidenciales, la prefecta se retiró de su cargo como presidenta del partido. En un video, la exministra del gobierno de Rafael Correa aseguró que renunciaba en medio de infamias y calumnias que trastocan a familias. Además, la dimisión ocurrió tras las duras críticas expresadas por Pierina Correa, asambleísta electa y hermana del líder de la organización política, Rafael Correa. En más noticias. Isa responde a Aguiñaga por criticar sus exigencias. Leonidas Isa, presidente de la CONAIE, dijo a la prefecta del Guayas, Marcela Aguiñaga, que las exigencias de la CONAIE son sin cálculo político. El presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas, CONAIE, Leonidas Isa, respondió a los cuestionamientos que hizo la prefecta de Guayas, Marcela Aguiñaga, a las exigencias del movimiento indígena. Aguiñaga había criticado en su cuenta X, antes Twitter, que la CONAIE exija al presidente electo de Ecuador, Daniel Noboa, el cumplimiento de 15 demandas. Entre las exigencias están, por ejemplo, suspender los tratados de libre comercio y condonar deudas en el sector financiero. Esto no ayuda en nada. Dejen gobernar al nuevo presidente, el Ecuador se desangra, escribió la prefecta la mañana del 20 de octubre de 2023, en respuesta a la postura del líder de la CONAIE. Y en la noche del mismo día, Isa respondió al comentario de Aguiñaga también en su cuenta de la red social X, nuestras demandas son legítimas, sin cálculo político. Ante cualquier gobierno de turno evidenciamos la pobreza estructural, resultado de las políticas neoliberales que continuará el nuevo gobierno. Además, el líder de la CONAIE insinuó que Aguiñaga concilia con la derecha. Los que se definen de izquierda deberían cuestionar líneas de derecha que concilian por intereses particulares e insultan las luchas populares, agregó. Aguiñaga fue parte del gobierno de izquierda del expresidente Rafael Correa. Además, presidía el movimiento de la Revolución Ciudadana, también del exmandatario. Con este partido, Aguiñaga llegó a la prefectura de Guayas en mayo de 2023. Sin embargo, de modo sorpresivo y en medio de disputas internas, Aguiñaga presentó el 18 de octubre de 2023 su renuncia irrevocable a la presidencia del movimiento político Revolución Ciudadana. Hablando del tema legislativo, el presidente de la República electo, Daniel Noboa, se reunió la tarde del miércoles con sus 14 legisladores para definir la hoja de ruta en la Asamblea. La misma con la que deberá atender Puentes, aunque por parte de Construye ya se marcan algunos temas que quizá no podrían llegar a estar en conjunto. Veamos qué dice. Con tan solo 14 curules, la ansiada gobernabilidad de Daniel Noboa tendrá más de un desafío. Esto tomando en cuenta que la Revolución Ciudadana tiene 52 representantes, Construye 28, 14 el Partido Social Cristiano, 8 Actuemos, además de otros movimientos, pero sin una bancada legislativa robusta. ¿Cuál será el campo de acción de ADN si está lejos de los 70 votos necesarios para aprobar leyes y más lejos aún de los 91 para la mayoría calificada? Y por esta razón, la tarde de este miércoles, el presidente electo mantuvo reuniones con sus legisladores con quienes marcó una hoja de ruta para impulsar proyectos que necesitan el apoyo de la Asamblea. Tenemos que tener conversaciones con todos, esa es la disposición que tenemos. ¿Por qué? Porque tenemos que sacar adelante el país. Por parte del Partido Social Cristiano se afirma que aliarse al oficialismo es más allá de votos de conciencia, es reflejar la voluntad de impulsar temas necesarios para el país. Simplemente que en democracia se separe lo que se está de acuerdo y se vote, y lo que no se está de acuerdo que se trate de negociar los votos para que si pasa o no pasa sea algo en democracia. Por parte de Construye, Patricio Carrillo anuncia que la posibilidad de tener una alianza con el oficialismo dependerá de su acercamiento con la Revolución Ciudadana. De hacerlo, se declaran en oposición. Para nosotros es una línea roja la agenda del correísmo. No es solamente el discurso agresivo, sino también esa agenda de impunidad por sobre todas las cosas. Sin embargo, nada está definido en esta asamblea y el juego político se podrá conocer luego de la sesión inaugural, donde se definirá a las nuevas autoridades.